Educación al Día. Un podcast divulgativo que coordina el profesor José Quintanal Díaz de la Facultad de Educación de la UNED. En colaboración con académicos y especialistas, nos permite un amplio recorrido de carácter pedagógico por los más diversos contextos. Hablar de Alejandro Tiana es hablar de la Facultad de Educación, es hablar de pedagogía y además es hacerlo con mayúsculas, ya que se trata de nuestro rector magnífico de la UNED. Su currículo es tan extenso que no podemos más que lanzar algunas pinceladas, y lo hacemos desde esa perspectiva pedagógica que a él sabemos que le gusta. Se licenció y doctoró en la Universidad Complutense de Madrid, siendo entonces profesor de EGB en el Colegio Siglo XXI de esta misma ciudad. En el año 1987 obtuvo la plaza de profesor titular de Teoría e Historia de la Educación, alcanzando la cátedra en 2001. Su docencia y la investigación siempre se han desarrollado en áreas de historia de la educación, en educación comparada y política y también en legislación educativa. Este perfil docente lo ha enriquecido asumiendo responsabilidades en el Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como secretario general de Educación en el Ministerio de Educación y Ciencia, en su puesto de director del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, director del Centro de Investigación y Documentación Educativa del Ministerio de Educación y también aquí en la propia UNED, autor de libros y artículos sobre historia de los sistemas educativos contemporáneos, educación comparada, política educativa o también evaluación de los sistemas educativos, está en posesión de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio y es doctor honoris causa por las universidades de Extremadura en España y por la Universidad Nacional de Educación Abierta y a Distancia de Colombia. Desde el año 2013 es rector de la UNED. Y que iniciamos en este mismo año 2017, es su segundo mandato. Rector, muy buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Si algo he de resaltar yo de mi rector, amén del amplio currículo que hemos esbozado en la presentación, es que se trata sobre todo de una persona cercana, afable, de una conversación fácil, cómoda y cordial. Estas características para quien asume la responsabilidad de dirigir este podcast resultan muy de agradecer. Rector, iniciamos ya nuestro segundo mandato. Así es, así es. Además, muy curioso, nuestro segundo mandato. Lo hago propio. Gracias, gracias. ¿Cuál es el espíritu que en estos momentos nos inspira? Bueno, yo estoy animado. La verdad es que estoy animado. Bueno, nadie me puso una pistola en el pecho para presentarme al segundo mandato, con lo cual, bueno, ni al primero. Con lo cual, si lo hice fue porque creía que tenía algo que ofrecer a la universidad, algo que trabajar con compañeros. Y es el mismo espíritu que tengo ahora mismo, ¿no? La campaña de elecciones ha sido compleja, ha sido competida, hemos sido 5 candidatos, pero ha sido enriquecedora desde ese punto de vista, porque la verdad es que ha habido ocasión de contraponer, contrastar, no en plan de enemistades, ¿no?, sino en plan de alternativas sobre cómo podíamos actuar en cantidad de asuntos relativos a la universidad, ¿no? Y yo creo que de ahí, desde luego, yo creo que todos, pero en mi caso, desde luego, he aprendido muchas cosas y he podido pulsar la opinión de muchos sectores de la universidad. Y yo creo que me encuentro, pues, sinceramente, en buenas condiciones para empezar un segundo mandato. Cuando uno empieza el primero, pues pasa un tiempo hasta que, aunque sepa que conoce la universidad y hasta que conoce todo a fondo, la verdad es que pasa un tiempo, pero es que ahora ya no estoy en esa situación, con lo cual es más fácil empezar a actuar, ¿no? Yo creo que tenemos cosas que hacer y tengo ganas de hacerlas. Yo percibo la misma jovialidad que hace 4 años, lo cual es muy de agradecer. ¿Qué futuro nos espera en esta universidad? ¿Habrá cambios? Quiero decir, ¿qué novedades tenemos que esperar en estos próximos 4 años? Que claro está, también habrá alguna dificultad que afrontar. Bueno, yo creo que tenemos que cambiar. O sea, que eso nos viene dado, ya no es voluntad mía o no. Yo creo que es una constatación de que el mundo universitario
no solo el universitario, el mundo en general, pero el universitario está cambiando mucho en España y a nivel internacional, ¿no? Y claro, una universidad como la nuestra, que siempre ha sido muy puntera por el tipo de modalidad educativa que ha tenido, por la oferta que ha realizado siempre, por la misión que ha cumplido, pues lógicamente se ve muy afectada por toda esa situación, ¿no? Las universidades, no cabe duda de que son grandes entidades de formación, pero es que la formación que necesitan nuestros ciudadanos y ciudadanas para hacer frente a las nuevas necesidades cambia. Y como cambia, pues nosotros tenemos que cambiar, ¿no? Luego, es verdad que ha habido toda una serie de circunstancias concretas en este país. Los recortes han sido muy duros para las universidades públicas, nosotros no hemos escapado a ello. Hemos tenido que tomar decisiones nada fáciles, nada gratas, pero nos ha permitido, bueno, pues tener una situación más equilibrada y que nos permite ver el futuro con un poquito más de optimismo. Dificultades, pues las tendremos seguro. En fin, algunas podemos prever y otras ni las prevemos, pero inevitablemente surgirán, ¿no? Pero yo creo que la universidad tiene, en fin, por un lado, una conciencia de que es necesario que evolucionemos, tiene una capacidad de adaptación muy remarcable, porque la verdad es que nos hemos ido adaptando a todos los cambios que se han producido con mucha más agilidad que otros, y yo creo que además nos creemos en serio que esto de la educación a distancia, o como queramos llamarlo ya, que ya se llama de tantas maneras, sí, virtual, claro, en línea, etcétera, tiene futuro. Lo vemos además que tiene un reconocimiento social y académico, el conjunto de nuestra comunidad universitaria me refiero, y entonces yo creo que eso son buenas condiciones para afrontar el futuro. La UNED es, sin lugar a dudas, la mayor universidad de este país y como tal resulta también un referente en la educación superior. Nos consta que además usted forma parte de la CRUE, el Consejo Rector de Universidades. ¿Qué retos son los que tiene que afrontar la Universidad Española en los próximos años? Bueno, yo creo que la Universidad Española afronta diversos tipos de desafíos, ¿no? En primer lugar, estamos ya en unos niveles de acceso a la educación superior de las generaciones jóvenes, me refiero a las que están en edad normal de ir a la universidad, que andan con unos indicadores similares y no por encima de otros países de la Unión Europea. Lo que quiere decir que previsiblemente esa población joven que accede a las universidades no va a ir creciendo en la misma proporción que lo hizo décadas atrás, ¿no? Y además, pues nuestra población, el conjunto de población española, la demografía, pues va disminuyendo algo, con lo que quiere decir que las universidades cada vez más se van a ir moviendo en el sentido que nosotros estamos, que es hacer un aprendizaje a lo largo de la vida y dar oportunidades a personas que vienen a completar estudios, a hacer segundas carreras o simplemente a formarse en otras cosas adicionales, ¿no? Y además estamos en un momento en el cual la escala de muchos de los cambios que hay que llevar a cabo ya no es una escala nacional, sino que es una escala internacional. Esto de algunas universidades de nuestro entorno, de traer estudiantes extranjeros dando cursos en inglés, yo creo que son pequeñas muestras, porque yo creo que el desafío no es solo ofrecer lo nuestro a otros tipos de estudiantes extranjeros, sino llegar a acuerdos con otras universidades extranjeras para hacer ofertas nuevas, conjuntas, y yo creo que ese es un desafío que para nosotros desde luego es real, pero creo que es para el conjunto de las universidades españolas, ¿no? Luego tenemos una situación compleja, esa sí que es más nuestra, más española, que es, pues conseguir unos niveles de estabilidad, por ejemplo, en la financiación, etcétera, que nos permita planificar. Hemos tenido unos años en que hemos tenido que ir reaccionando con tiempos muy cortos a las condiciones que se nos iban ofreciendo y eso nos ha dificultado poder planificar a medio y largo plazo, cosa que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que todas las universidades españolas estamos afrontando, por lo menos todas las públicas, las privadas también, pero tienen otras condiciones, todas las públicas estamos afrontando desafíos similares, ¿no? Y desde la CRUE lo que yo sí percibo es que hay bastante unión entre los rectores en el sentido de que todos somos conscientes de que aunque cada uno compita por su alumnado, etcétera, pero que tenemos desafíos comunes y que no debemos ir cada uno por nuestro lado, sino debemos cuidar el conjunto del sistema universitario. Y esa es una buena perspectiva porque nos permitirá avanzar, ¿no? Sí, la unión hace la fuerza y sí, favorece las sinergias, ¿no? De algún modo.
Como decía en la presentación, otra de sus debilidades se llama pedagogía, se llama educación, sin lugar a dudas. Recientemente tuvimos ocasión de ver y escuchar su intervención en el Congreso de los Diputados. En esa comparecencia que tuvo lugar en la Comisión de Educación para informar en relación a la elaboración del Pacto de Estado Social y Político por la Educación, me gustaría lanzar aquí alguna pincelada porque me gustó mucho las propuestas que hizo varias propuestas a lo largo de la intervención. Me gustaría esbozar aquí esa visión que tiene usted de la educación en España. Sí, la verdad es que, bueno, yo agradecí mucho la invitación a esa subcomisión que se creó para el pacto, que está invitando a una serie de personas para dialogar con ellos, y la verdad es que fue un rato muy, muy grato, que está grabado ahí en la web del Congreso de los Diputados y se puede ver. Sí. A mí hay varias cosas que me preocupan en la educación española en general. Una de ellas es que conseguimos hacer unos avances muy fuertes en las últimas décadas del siglo XX. La verdad es que el sistema educativo español tuvo un avance espectacular, pero sin embargo en la última década o por ahí estamos en una situación mucho más, si quieres decirlo más positivamente, más estable, o si quieres decirlo de otro modo, menos activa o de menos empuje, ¿no? Y yo creo que ese es un elemento que tenemos que tener en cuenta. Eso tiene, desde mi punto de vista, al menos dos componentes. Uno es que tenemos unas tasas de fracaso escolar. El concepto de fracaso escolar merece la pena estudiarse, es más complejo, pero bueno, no voy a entrar ahora en ello. Pero tenemos unas tasas en conjunto más altas de lo debido. Por ejemplo, de falta de titulación al final de la educación básica. Hemos tenido de abandono escolar temprano, tal y como lo define la Unión Europea, que es los que después de la etapa obligatoria no han hecho el siguiente nivel postobligatorio y no están estudiando. O sea, tenemos ahí una serie de problemas que hacen que prácticamente un tercio de nuestra población que termina la educación obligatoria o en las edades inmediatamente posteriores, pues no vaya más allá de la ESO, de la escolarización obligatoria, ¿no? Y eso es una limitación como país, sin duda, ¿no? Luego, los niveles de rendimiento, hay mucho debate sobre eso y hay quien dice, no, en PISA salimos fatal. No salimos fatal, salimos como los países de nuestro entorno habitualmente y teniendo en cuenta nuestras condiciones. El problema es que tampoco se nota un impulso de mejora que vaya mucho más allá, ¿no? O sea, nos vamos manteniendo en eso y yo creo que, oye, eso hay que reconocer el mérito que tiene, porque todos se mueven, ¿eh? Es decir, que como estas son medidas relativas, estamos en la misma situación en relación con otros, pero no quiere decir que todos no estemos avanzando, lo que pasa es que estamos avanzando como máximo al nivel de todos los demás, ¿no? Y yo creo que ahí, como tenemos potencial de mejora, por eso que decía, yo creo que eso hay que planteárselo, ¿no? Y en última instancia, el problema que a mí más me preocupa es que el sistema educativo en general, históricamente, ha tenido la concepción de ser un sistema, no me refiero solo al nuestro, en general, de ser un sistema de formación inicial de los ciudadanos, que se ocupa, obviamente, de la etapa básica y obligatoria, de la postobligatoria, de la universitaria, pero cada vez más estamos en un modelo que debe ser pensado como de un aprendizaje, una formación a lo largo de la vida, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, nuestro sistema educativo es un sistema que desgraciadamente ha ido cerrando trayectorias, ¿no? Y la LOMCE es un ejemplo concreto en ese sentido, ¿no? El hecho de que plantee la reválida al final y dos reválidas distintas al final de la ESO, etcétera, en lugar de abrir posibilidades y transmitir la idea de que cualquier persona puede formarse y puede seguirse formando y hay que darle posibilidades para que si en un momento toma unas decisiones que luego en otro momento cree que fueron equivocadas y decide continuar formándose, lo pueda hacer, ¿no? Y yo creo que nuestro sistema es muy rígido en eso. Y una de las propuestas más que más debate tuvieron y que luego en algunos sitios en prensa salió y tal, se refiere a la revisión, por ejemplo, del sistema de titulación del final de la ESO, ¿no? Entonces tenemos un sistema de titulación al final de la ESO, el graduado en ESO, que es una excepción entre los países de nuestro entorno. No es normal que haya un título final que abre o cierra posibilidades. El nuestro, el que no tiene el título de ESO, no puede hacer bachillerato, pero no puede hacer FP, o sea, tiene muchas vías cerradas. Hay otros países, Inglaterra u otros, que lo que hacen no es dar un título, sino dar una certificación final del momento en que se encuentran. Obviamente, en función de las competencias adquiridas, le abre vías para un sentido u otro, pero es siempre, por decirlo así, una certificación que estará abierta a que posteriormente uno
pueda seguir desarrollando, pueda seguirse formando y, por tanto, pueda ir adquiriendo esas competencias para ir abriendo otros caminos, ¿no? Entonces, este es un asunto que en España ha sido un poco tabú, pero que más allá de su concreción, me parece que es una reflexión sobre el modelo de sistema que tenemos, que es un sistema que abre posibilidades o un sistema que encasilla a los jóvenes en una serie de caminos que luego es muy difícil cambiar de uno a otro, porque aunque teóricamente lo es, pero en la práctica no siempre es tan sencillo, ¿no? Pues estas son algunas de las cosas que yo planteé porque son cosas que me vienen preocupando desde hace tiempo, sobre las que he escrito algunas cosas, y bueno, pues tener ocasión de decírselo a los señores y señoras diputados, pues la verdad es que fue una cosa bonita, ¿no? ¿Cómo lo recibieron? Porque yo he visto las imágenes, sí. En todo momento hay una visión central, ¿no? Sí. Frontal de los personajes, pero la percepción que tenía de los bancos de los diputados... Pues yo tuve la percepción de que por lo menos lo escucharon con cierto interés. Hombre, vamos a ver, sin inmodestia, cuando uno ha ocupado puestos de cierta relevancia y tal, pues conoce un poco lo que hay ahí. Yo conocía personalmente a muchos de los diputados, de los que habían estado, digamos, apoyando al gobierno en el que yo participé, pero también de los otros. O sea, yo ahí tenía contactos tanto con los diputados del Grupo Parlamentario Socialista como del Popular. No conocía tanto a los de Ciudadanos, conocía a algunos de los de Esquerra. O sea que tenía relaciones con muchos y yo creo que yo me sentí bien en ese sentido porque... bueno, yo como lo hacía con libertad, porque oye, yo ya no tengo responsabilidades y por tanto puedo decir lo que creo con bastante libertad, pues dije lo que yo pensaba. Y yo vi que algunas cosas, bueno, podía haber más o menos acuerdo, pero por lo menos eran tomadas con cierto interés. Yo no sé muy bien todo el debate de esta subcomisión a dónde llevará, porque aquí, claro, hay connotaciones políticas luego que tienen que ver con otras cosas, ¿no? Pero yo quise llevar el debate hacia los problemas del sistema educativo, porque si nos concentramos en el papel de la religión en la escuela, etcétera, hombre, yo no digo que no sean asuntos importantes, pero por ahí pues, lo que vamos es a un choque frontal, y a mí me parece que lo que hay que hacer es buscar un sistema que dé oportunidades reales a los jóvenes y a las personas mayores, y a mí eso es lo que hoy por hoy me preocupa más. Si nuestro sistema consiguiese algo de eso, pues podríamos permitirnos gestionar las discrepancias inevitables en temas como el de la religión en la escuela concertada. O sea, hay una serie de temas que son mucho más conflictivos y políticamente más complejos, pero los podríamos manejar la discrepancia si en lo otro pues pudiéramos ponernos de acuerdo en algunas cosas básicas, ¿no? Vamos a imaginarnos por un momento que volvemos a la escuela. Uh-huh. De ahí venimos. Sí, sí. De ahí venimos y volvemos a esa escuela del siglo XXI en Madrid, de los años 80, pero ahora mismo ya sí. En el 2017. ¿Qué podríamos hacer en esa escuela? ¿O qué nos gustaría hacer en esa escuela? Muchas cosas, yo creo, pero no me limitaré a decir eso. Creo que se están haciendo muchas cosas. O sea, algo que yo estoy viendo en los últimos años y para mí es esperanzador. Es verdad que yo tiendo... Hay quien me decía, el otro día me decía una periodista, no mencionaré su nombre, pero vamos, no tengo ningún problema, pero me decía, no, es que yo sé que tú tiendes a ver un poco el aspecto positivo de las cosas. Digo, bueno, en general es verdad, creo que soy objetivo y ecuánime, pero tiendo a ver aspecto positivo, aquello que nos puede ayudar a hacer algo, no solo a decir el desastre en el que estamos, sino, bueno, y en eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Y yo creo que en estos últimos años yo estoy apreciando que hay iniciativas interesantes en muchos colegios, en muchos equipos docentes que están promoviendo maneras nuevas, algunas no son tan estrictamente nuevas, pero maneras diferentes de hacerlo. Me refiero, por ejemplo, porque un instituto como el Lope de Vega, que es uno de los institutos clásicos de Madrid, esté haciendo un programa de aprendizaje basado en proyectos, pues es un cambio de metodología en muchas de las cosas que hacen. No quiere decir que cambie absolutamente todo, pero son iniciativas nuevas que están llevando a que los profesores trabajen de otra manera, por lo menos una serie de ellos, en algunos proyectos, y eso es muy interesante. Mis nietas van al colegio, al Montserrat, de los del Hogar del Empleado, y ellos están llevando a cabo iniciativas de ruptura de los espacios y de los grupos escolares, igual que lo están haciendo los jesuitas de Barcelona, en una de las experiencias más conocidas. Sí. Pero, por ejemplo, todas
todas las comunidades de aprendizaje que se están desarrollando por muchos lugares de España. Bueno, yo creo que hay maneras nuevas de hacer las cosas y que durante algunas temporadas, quizás por la presión que ha habido de crecimiento del sistema y demás, estaban un poco más ocultas, y yo percibo que en los últimos años eso se está desarrollando más. A lo mejor es porque hay una desconfianza hacia la política, la gran política educativa, y a ver, que dejen de decirnos lo que quieran, que nosotros vamos a empezar a cambiar las cosas, ¿no? Y la verdad es que yo creo, no sé si estoy equivocado, tú me dirás, porque también tienes ese conocimiento muy cercano, pero yo creo que se están produciendo algunas iniciativas interesantes. Cuando se habla de esto de la flip classroom, la clase invertida, etcétera, muchas de esas cosas ya no son solo ideas, son ya prácticas que está haciendo gente, ¿no? De algún modo, rector, este carácter proactivo que se percibe con esa visión a lo largo de la vida, con esa visión de nuevas formas de hacer la pedagogía, ¿podríamos encontrarnos en el umbral de una nueva escuela? Aquella que vivimos en los años 60, 70 en este país, ¿de algún modo podría estar gestionándose en este momento en la cocina de nuestras aulas esa posible nueva escuela que venimos reclamando de algún modo durante las últimas décadas? Bueno, yo creo que por lo menos hay mimbres para hacerlo. O sea, no sé, habrá que ver cómo evoluciona. Pero yo creo que sí, por una razón, y es porque hay tantos cambios alrededor, tantos cambios ambientales, de demanda, del papel de las instituciones formativas, de las escuelas, de las universidades, que yo creo que hay más gente que antes que tiene la conciencia de que hay que dar pasos y que hay que cambiar cosas. Y entonces yo creo que eso es lo que está facilitando todo eso. No me atrevo a decir si esto va a ser un cambio tan grande o no lo va a ser, pero el hecho de que algunas de las ideas que en la pedagogía progresista, de la escuela nueva, del paidocentrismo, etcétera, se retomen, modernizadas, revisadas, con todos los nuevos enfoques de la neurociencia y su influencia en educación, etcétera, etcétera, pues yo creo que sí, que por lo menos hay mimbres para que podamos ir en ese sentido y que sea una etapa que genere nuevos modelos escolares. Me gustaría, porque creo que la necesitamos, sí, de algún modo. A mí también me gustaría. Por último, tenemos que volver a la facultad. Me gustaría conocer la perspectiva de nuestro rector respecto a esta, que es su facultad de educación. ¿Podemos dibujar un nuevo futuro? ¿Por dónde va a venir este futuro en nuestra facultad? Sí. Hombre, yo creo que si todo esto que está pasando en el mundo educativo no tiene ningún reflejo en una facultad de educación, pues muy mal lo estaríamos haciendo. El modo de concretarlo, hombre, pues puede haber distintas maneras de concretarlo. Yo sé que en la facultad se ha generado un debate sobre nuevas titulaciones, sobre qué modelos de titulación, sobre qué ámbitos se abren. Es un debate obviamente complejo, en el que hay posiciones que no necesariamente son iguales y demás. Pero el propio debate es bueno, porque yo creo que aunque nuestros títulos son relativamente nuevos, pero solo son relativamente nuevos. Ya tenemos ya una década casi de estar trabajando en la misma dirección, y algunos de ellos vienen con los que había anteriormente, ¿no? Y yo creo que en estas nuevas perspectivas hay que replantear qué es el mundo educativo, qué formaciones son las que hacen falta para ese mundo educativo, y yo creo que habría que revisarlo, ¿no? Yo creo que hemos conseguido en nuestra facultad establecer algunos títulos que tienen, desde luego, ya su rodaje y su interés, tanto de grado como de máster y de doctorado, y la prueba está en que hay muchísima gente que acude a nosotros, pero yo creo que todavía hay campo para poder hacer nuevas ofertas formativas o para revisar algunas de las actuales, para darles apertura a todas estas cosas que están pasando en el campo educativo. A mí me gustaría que mi facultad pues fuese en eso señera, ¿no? y empujase para adelante, porque yo creo que es absolutamente necesario, ¿no? ¿Podremos tener en estos próximos 4 años esa titulación tan ansiada de magisterio en nuestra facultad? Bueno, ya sabes que sois vosotros quienes tenéis que decirlo. Yo no me quiero desvincular, pero como rector tengo que ver un poco cómo hay. A mí sí me gustaría, yo ya lo he dicho en muchos lugares, ¿no? Luego podemos discutir de qué manera exactamente o no, porque es verdad que hay muchos títulos ahora que se están replanteando y me refiero en este plano a escala general, en otras universidades, ¿no? Por tanto, ahí yo creo que hay que hacer algo que sea atractivo, que sea real, pero a mí me parece que los títulos que nosotros venimos ofreciendo tradicionalmente,
ya no tienen una expansión como la que tuvieron, y yo creo que hay que encontrar ahí otra... seguramente eso responde también a que el tipo de oferta que hacemos ha ido cambiando respecto a las necesidades que se plantean, y por tanto yo creo que sí hay que buscar nuevos campos que nos ofrezcan la posibilidad de seguir estando, en fin, en primera línea en la oferta educativa que hacemos, ¿no? De todos modos, me gustaría constatar una realidad que vivo desde el seno de la propia facultad, y es que nuestro rector rema a favor, arrima el hombro, y es muy de agradecer en este sentido. Bueno, intento hacerlo. Yo soy profesor de educación, siempre lo he sido. Yo siempre digo, yo en ese campo he trabajado en todos los ámbitos habidos y por haber, en la escuela, en la universidad, en la administración, en el campo internacional. De otras cosas quizás no sepa nada, pero de educación creo que algo voy sabiendo. Creo que mucho, y además nos gusta oírlo. Muchísimas gracias, Alejandro Tiana Ferrer. Gracias, y muchas gracias a ti. Rector magnífico de la UNED, ha sido para mí un orgullo mantener esta conversación con usted de algo que a ambos nos une, que es el amor a la escuela y el compromiso por la educación en este país. Le deseo mucha suerte y muchos aciertos en estos 4 años que afronta, porque todos nosotros, de algún modo, profesores, estudiantes, PAS, todos, seremos los más directos beneficiarios de una buena gestión de esta nuestra Universidad Nacional de Educación a Distancia. Muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y a todos ustedes agradecerles su atención. Les emplazo a la próxima emisión de nuestro podcast Educación al Día. Les habló José Quintanal Díaz, profesor de la Facultad de Educación de la UNED. Una producción del CEMAP de la UNED para la Facultad de Educación. uned.es/educación